Todos sean bienvenidos, mis amados, en este día hermoso. La gente a veces dice, ay, pero sí amaneció feo el día. Yo nunca veo el día feo, porque el día nos los da Dios. Y Dios no da cosas feas, hermosas. Diga, qué hermoso este día. Y es sabroso porque no hay calor. Así que todas las cosas, no veamos nada negativo, sino todo en bendición. Amén. Saludamos también a nuestra audiencia que siempre nos sintoniza por YouTube a través de nuestro canal CMC Betel. Sean ustedes también bienvenidos y pido al Señor que esta palabra los edifique y los bendiga. Amén. Bueno, el mensaje que el Espíritu Santo nos ha dado hoy lo hemos titulado Reedifiquemos nuestro templo espiritual. ¿Cómo se titula? No saben pronunciar. Reedifiquemos nuestro templo espiritual. Amén. Qué bueno. Vas a aprender mucho en esta mañana. Y quiero introducir este mensaje, ¿sabe cómo? Señalando el contexto, un contexto histórico para que nos ubiquemos en el mensaje y podamos entender qué es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar en esta mañana. Y nos vamos hacia los primeros 4 versículos de Esdras. ¿Saben cuál es el libro de Esdras? Bueno, en los primeros 4 versículos encontramos algo interesante. Dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. En ese momento estaba gobernando el rey de Ciro en Persia. Y Dios despertó ese espíritu para que reedificara la casa de Dios que estaba en Jerusalén, porque esa casa había sido destruida. ¿Cuál era el objetivo de Dios? El objetivo del Señor era liberar al pueblo que estaba cautivo, porque Nabucodonosor se los había llevado cautivo, para que ellos regresaran a Jerusalén y poder reconstruir el templo de Dios, esa casa que estaba, como les dije, destruida. Por eso entonces Ciro permitió que el pueblo de Israel saliera. Y dijo también que se llevaran, les dio permiso para que se llevaran los tesoros de oro que estaban allí, porque Nabucodonosor se los había llevado todos esos tesoros para la casa de sus dioses. Y él les dijo, llévense todos los utensilios de oro, de plata, todos los tesoros, llévenselos también, porque eso le pertenece a los israelitas y estaban ubicados en la casa cuando fue destruida, en la casa de Dios. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Esdras organiza el regreso de los israelitas que estaban cautivos allí y los regresa a Jerusalén, que estaba devastada la ciudad, quemada. Acuérdense que hemos hablado sobre eso, porque el ejército babilónico los había atacado hacía más de 50 años. Entonces, Esdras los llevó. No vamos a tomar en cuenta eso, sino que ya ellos se encontraban ya de regreso en Jerusalén. Cuando ellos llegaron, 2 años después, ya tenían 2 años allí, entonces ellos comenzaron a reedificar la casa de Dios. Comenzaron a construirla. Y dice Esdras 3:13, lo voy a parafrasear, no se los voy a dar textualmente, pero me gusta mucho Esdras 3:13 porque dice que todos los israelitas estaban contentos, cantaban, gritaban, lloraban por la misericordia que había tenido Dios con Israel, de devolverlos a la casa, a Jerusalén, y ellos comenzaron a construir la casa. Es más, el Salmo, si ustedes leen el Salmo 126, lo pueden anotar para que lo lea, es una expresión de la alegría de ese pueblo de Jerusalén construyendo la casa. Allí comenzaron.
2 años después que habían estado allí. Sin embargo, esa alegría, ese gozo, ese júbilo que tenían, no les duró mucho. ¿Sabes por qué? Porque los vecinos, los habitantes alrededor de Israel, empezaron a volverse hostiles y lograron a través de estrategias falsas, de que los israelitas detuvieran la construcción. Ellos lograron que los israelitas la detuvieron y así pasó detenida muchos años, hasta que Dios mandó otro profeta, al profeta Ageo. Entonces, eso sí les voy a pedir que busquen en sus Biblias Ageo, porque allí se fundamenta lo que vamos a comenzar, pero ya le puse el contexto histórico. Entonces, así que en esa época no la construyeron, pasaron años, y ya les voy a decir cuántos años. Dios levantó a Ageo, mandó a Ageo, al profeta Ageo. ¿Ya lo tienen? Ageo, vamos a estar leyendo Ageo 1, del 1 al 8, y lo vamos a ver por versículo. ¿Saben? Si voy a decir lo que dice Alducin. Alducin dice: si no trajo Biblia, siéntese como un cristiano. Así dice Alducin: si no trajo Biblia, siéntese como un cristiano. ¿Para qué? Para que podamos leer. Bueno, entonces empecemos con Ageo 1, 1, 8. Voy a leer los 2 primeros versos y lo van a ver en pantalla. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué observamos en esos 2 versos, mis amados? Lo primero que observamos es que cuando mandó Dios al profeta Ageo, fíjense que ya no estaba gobernando Ciro. ¿Estaba gobernando quién? Darío. Muy bien, así me gusta que me contesten, dan pilas con el texto. Darío, estaba gobernando Darío. ¿Por qué estaba gobernando Darío? Porque habían pasado casi 20 años desde que Dios lo sacó de allá, de la cautividad, para que le construyeran el templo, y todavía no lo habían construido. Entonces ya estaba gobernando, era Darío. Y Dios entonces, ¿qué pasa? Mandó a Ageo. Entonces Dios usó a ese profeta dice que para mandar palabra a 2 autoridades. Mira lo que escogió. Una autoridad política, que era Zorobabel, era gobernador de Judá. Y la otra autoridad era Josué, una autoridad espiritual, porque era el sacerdote. ¿Para qué despertó el espíritu de ellos? Para que pudieran derribar los argumentos que el pueblo tenía de no construir la casa. Ellos decían, ¿qué decía el pueblo? Ahí lo dice: no ha llegado el tiempo para que la casa de Jehová fuese reedificada. Wow. Vamos a leer verso 3 y verso 4. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mira lo que dice. Era un llamado de atención de Dios que le estaba haciendo a su pueblo. Y estaba contrastando. Mira lo que estaba contrastando. Si es tiempo de que ustedes vivan en casas artesonadas. ¿Sabe qué son casas artesonadas? Casas hechas de madera, con techo de madera, revestidas, casas lujosas, casas hermosas donde ellos vivían. Para eso sí hay tiempo. Para eso sí hay tiempo. Pero no hay tiempo, no es el tiempo para reconstruir o reedificar la casa de Dios. Mira la confrontación que les hizo el Señor a través del profeta Ageo.
Cuando, es decir, que ellos vivían en casas hermosas, habían reconstruido todo, porque acuérdense que Jerusalén estaba en ruina después que Nabucodonosor la atacó, pero la casa de Jehová seguía ¿cómo? Desierta, seguía en ruinas. Pero para eso sí tenían tiempo, para las de ellos. Entonces, y a mí me impacta como dice la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice el verso 4 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Ay, eso me impacta eso. Ustedes sí pueden vivir en casas lujosas, pero mi casa sí sigue en ruinas. Así les dijo el Señor. ¿Qué significa esto, mis amados? Que habían transcurrido casi 20 años desde el propósito hermoso de Dios de sacarlo para que le construyeran su casa. Y ese pueblo, ¿a qué se dedicó? Se dedicó a sus cosas personales, a vivir ellos, a acomodarse, y se olvidaron de la casa de Dios. Y eso no lo aprueba el Señor. Eso no lo aprobó el Señor. Por eso tuvo que mandar otro profeta. ¿Tú sabes por qué? Porque una ciudad de Jerusalén, el pueblo escogido por Dios, sin casa para adorar y para alabar a Dios. O sea que ellos no tenían el eje fundamental, el eje fundamental entre la relación de Dios con ellos, porque su casa estaba destruida. Ahí quedaron ellos como en el aire. Sin embargo, estaban ocupados en acomodar las cosas, las casas de ellos, sus cosas personales, etc. Hermanos, como hijos de Dios, quiero decirles, no podemos esperar como ese pueblo, que pasen los días, los meses y los años, y nosotros decir, ay, ¿sabes qué? Todavía no es tiempo de comprometerme con Dios. Todavía no es tiempo de que yo salga a evangelizar. Todavía no es tiempo de que yo salga a consolidar. Ay, menos, todavía no es tiempo de que yo abra célula. No, y además de eso, pero es que todavía no hay tiempo de yo dejar el cigarro. Es que todavía no es tiempo de dejar mis vicios, mi licor. Es que todavía no es tiempo de dejar las cosas carnales. Es mejor un pie adentro y un pie afuera. No es tiempo. No es tiempo. Pero hoy el Espíritu Santo trae una palabra para todos nosotros. Y el Espíritu Santo dice, basta ya. Eso no me agrada. No me agrada. Porque es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Porque ya se acerca el final de esta tierra. Es tiempo, mis hermanos. Ya. Y mientras más tú retardas el tiempo de Dios, ¿sabes qué? También retardas la bendición de Dios para tu vida. Gloria al Señor. Veamos el verso 5 al 7. ¿Qué dice? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad, mira esto, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que les estaba significando con esto? Ese pueblo trabajaba mucho, pero no veía frutos. Ese pueblo trabajaba mucho y no le veía resultados. No veían, o sea, lo que hacían con las manos, ellos no veían. Eran poco productivos. Dice que comían y bebían y no se saciaban. ¿Qué más dice? No se satisfacían. Sus esfuerzos eran en vano. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? Porque ellos se habían dedicado a lo de ellos. Pero a lo de Dios lo tenían descuidado. Dios no era su prioridad. Su prioridad eran ellos mismos. Por eso Dios les dice, y Dios nos dice a nosotros,
meditad en vuestros caminos. Es como si nos dijera, pueblo, ¿qué están haciendo? Durante todo este tiempo me han debido construir la casa, pero se han dedicado a las suyas, a embellecerlas, a acomodarlas, pero la mía sigue en ruinas. Meditad qué es lo que estás haciendo. Por eso él retuvo la bendición de ese pueblo. No les rendía nada, no estaban bien. Fíjense que Moisés en el capítulo 28, versos 38 al 45, ustedes lo pueden anotar y leer en sus casas, lo voy a parafrasear. ¿Saben que él les había advertido al pueblo de Israel que si se olvidaban de Dios, les vendría consecuencias? Y esas consecuencias negativas eran las que estaba viviendo el pueblo porque se habían olvidado de Dios. Por el contrario, mis amados, cuando nosotros hacemos a Dios nuestra prioridad, cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, ¿sabe qué hace Dios? Él se ocupa de todo lo demás. Él se ocupa de nuestra vida, de nuestra familia, de todas las cosas, nos salgan bien. Porque lo hemos puesto a Él en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a Él. Aleluya. ¿Sabes? Me gustó esto que leí y lo traje acá. Dice, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas temporales y no de lo eterno, eso nos conduce a la decadencia. Me gustó eso. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas temporales, todo lo externo es temporal, y descuidamos lo eterno, lo verdadero, que dice, entramos en un proceso de decadencia en nuestras vidas. ¡Wow! Así le estaba pasando a ese pueblo. Entonces, ante este panorama, mira, Dios envió al profeta Ageo. No, yo los voy a sacar de allí. Yo voy a sacudirlos, a llamarles la atención. Envió el profeta Ageo con una palabra profética para que los confrontara y les diera dirección. Dios es bueno. Dios es bueno. Él no deja que termine de destruir su pueblo. Entonces, leamos el verso 8. Entonces, en el verso 8 les ordena: subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, Dios los estaba guiando, los estaba sacando de esa pasividad y le dijo: suban al monte. ¿A dónde? Busquen madera, busquen recursos para que reedifiquen mi casa. Así les dijo el Señor. Y fíjense que en primera de Ageo 1:14, ahí leemos que ellos obedecieron. Entonces dice que despertó el espíritu de Zorobabel, que yo les dije que representaba el gobierno. Despertó el espíritu de Josué, que representaba la parte espiritual porque él era un sacerdote. Y despertó el espíritu de todo ese pueblo. Gloria a Dios. ¿Y qué hicieron? Empezaron a construir la casa de Dios. Y también Dios les dijo: esfuércense y cobren ánimo, porque yo estaré con ustedes. O sea, Dios lo hace todo. Es que uno ve lo hermoso de Dios. Ya con todo esto que les conté, vamos a ver cómo aplicar esta enseñanza a tu vida y a mi vida. La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, 16, 17. Ahí sí lo pueden colocar. 1 Corintios 3, 16, 17. Mira, dice, miren, les hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
¿Qué nos dicen estos versos? Que somos el templo de Dios. Todo aquel que reciba a Jesús en su corazón, entonces el Espíritu Santo viene y mora en nuestro templo, en nuestro interior. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Yo siempre le pregunto, yo le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, la mejor decisión que has podido tomar es morar en nuestro interior. Yo me siento de verdad privilegiada de que el Espíritu de Dios more dentro de mí. Y usted también debe sentirse privilegiado, hermano, que el Espíritu Santo haya decidido hacer su templo dentro de usted. Wow, somos morada del Espíritu Santo. Y eso nos debe alegrar, porque dentro de nosotros ese templo, que somos templo del Espíritu Santo, de un personaje más poderoso, más importante que haya existido, que existe y que existirá. Tú eres el templo de ese personaje. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo me siento alegre por eso. ¡Wow! Entonces, mis amados, la gran pregunta ahora, viene una gran pregunta. ¿Cómo está el templo espiritual en nosotros? Donde mora el Espíritu Santo. ¿Cómo está ese templo? Acuérdense el título del mensaje. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Nuestro templo espiritual. ¿Cómo está ese templo? ¿Será que está igual que los israelitas? Que nos hemos ocupado de todo lo nuestro, de vivir cómodamente en nuestras casas, de hermosear nuestras casas, pero hemos descuidado la prioridad, el templo espiritual donde habita el Espíritu Santo. ¿Será que lo hemos descuidado? Y así como el profeta Ageo lo mandó Dios para confrontar a ese pueblo, ¿sabes? Diciéndole, ya es tiempo de que reedifiquen la casa de Dios en Israel, la casa que está en ruinas. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor hoy? El Señor nos está diciendo, es tiempo de que reedifiquen el templo que está en ti. Ya es tiempo. Ese es el mensaje que nos está dando Dios. Es tiempo, mis amados, de que nosotros pongamos atención y que examinemos nuestro templo, cómo está nuestro interior, mi amado. Allí habita el Espíritu Santo. Dios está enviando al pueblo Betel una palabra profética. Ya es tiempo, pueblo, de que pongas atención en el templo interno que está en ti. Oh, aleluya. No digas, no es tiempo de comprometernos con Dios y seguir jugando al cristianismo. No, o seguir tibios. Dios no le agrada eso. Los tibios los vomitará de su boca. No es tiempo, hermanos, de seguir pecando. No, ya no es tiempo, mi amado. De verdad que les digo, si ustedes siguen todas lo que está pasando en Israel, el reloj profético de Dios, tienen que saber que cada día nos acercamos más al rapto. Y yo tengo muchísimo cuidado con eso, porque yo digo, yo no me voy a quedar, yo me voy en el rapto, mi familia se va en el rapto conmigo. Usted tiene que mirar su condición, ver cómo está ese templo interior, cómo está ese templo espiritual, porque si no, aquí se queda. ¿Cuántos se quieren quedar? Entonces, este mensaje es para usted. Aleluya. Miren, la mayoría de nosotros nos arreglamos externamente. ¿Sí o no? Pero dígame la verdad. Bueno, dígame, ¿sí o no? Yo soy la primera. ¿Tú no ves cómo ando yo? Arregladita externamente.
porque queremos ser bonitos los hombres. ¿Cuántos hombres quieren ser bonitos? Quieren estar bonitos. Amén. ¿Cuántas mujeres quieren estar bonitas? Yo también. Y eso no está mal. Eso no está mal que nos arreglemos externamente. Pero ¿sabes qué? No debe ser nuestra prioridad. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque muchos quieren vivir bonito, pero con la casita destruida por dentro. Con la casita en ruinas, internamente. Con nuestra casa espiritual o nuestro templo espiritual arruinado. Y eso es el peligro, mi amado. Ese es el peligro. Así que, ¿de qué sirve estar bien hermosos por fuera, pero el templo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo está en ruina, está contaminado por el pecado, está en desobediencia, en desórdenes emocionales, con orgullo, con rebeldía, adentro y por fuera, hermoso? Así que nuestra prioridad, mis amados, es lo interior, es lo eterno, no lo temporal ni lo pasajero. Así que ocupémonos de cómo está nuestro templo. Iglesia de Dios, Él quiere llevarnos a un despertar espiritual. Hoy usted tiene que salir despierto espiritualmente de esta iglesia, de este servicio, como lo hizo Israel. Por eso Él nos ordena, escucha lo que nos ordena el Señor, que subamos al monte. Así como le dijo al pueblo de Israel, sube al monte. ¿A buscar qué? ¿A buscar qué? ¿Qué iban a hacer con la madera? Reconstruir el templo. Él hoy nos dice, suban al monte. ¿Sabes que el subir al monte, cuando tú subes arriba, te da una visión mayor? Tú de aquí de abajo no puedes ver mucho, pero cuando subes arriba tienes una visión panorámica de todas las cosas que están a tu alrededor, ¿sí o no? Y desde allí de arriba tú puedes examinar cómo está tu vida. Allí arriba, medita cómo está tu templo espiritual. Y mira lo que significa desde el punto de vista bíblico el subir al monte. Me encantó esto y se los copié. La Biblia dice, o la Biblia bíblicamente significa que subir al monte representa un acercamiento a Dios, la búsqueda de su persona y la superación de desafíos espirituales. Cuando subimos al monte, ahí es un lugar de revelación, de transformación y de fortalecimiento de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? ¡Hermoso! Hermoso, mi amado. Así que vale la pena subir al monte. Y para nosotros, cuando subir al monte significa subir nuestro nivel de oración. Mi esposo el viernes dio una clase hermosa en el equipo de 12. ¿Cómo está tu oración? Eso significa subir nuestro nivel de oración, subir nuestro nivel de lectura de la palabra, subir nuestro nivel de obediencia, subir nuestro nivel de fe. Y también sabe qué significa salir del confort. También significa, bueno, dejarlo carnal. Ya. Significa salir de la lógica. Ay, es que según mi razonamiento tal cosa. Pero ¿qué dice Dios? Por eso, subir al monte aumenta tu nivel de fe. Y ya no tienes que decir, no tienes que irte por la lógica, por lo que ven tus ojos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Eso es subir al monte. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón que hoy el que quiera reedificar su templo espiritual, en esta mañana va a subir a 3 montes. ¡Aleluya!
Y vas a aprender lo que es subir a cada monte. Y el primer monte, ¿cuántos quieren subir conmigo a los montes? Yo también. El primer monte que vamos a subir, subamos al monte Sinaí. Wow. Éxodo 34, del 1 al 35. Allí encontramos el relato donde Moisés subió al monte Sinaí. Mira qué bello. ¿Te gustaría subir a ese monte? Y allí Moisés entonces fue llamado por Dios para que subiera a ese monte. Y si ustedes leen esos versículos, van a dar cuenta que lo primero que hizo Dios cuando vio a Moisés, ¿sabe qué hizo Dios? Se identificó como el Dios, mira lo que dijo, como el Dios de Israel. Se identificó y dijo: yo soy el Dios de Israel, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos quieren tener ese Dios? Aleluya. Pero también le dice: pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, y castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo primero que hizo al ver a Moisés fue identificarse como ese Dios, piadoso, misericordioso, amoroso, tardo para la ira. Wow, todas las características. Pero también dijo: pero no les voy a aceptar el pecado. Mira eso. Gloria al Señor. Y en ese ambiente de gloria en que estaba Moisés, ¿sabe? Moisés se inclinó a él, lo adoró. Y allí en ese monte le entregó algo. ¿Qué le entregó? Las tablas de la ley. Y allí estaban todas las ordenanzas, los mandamientos que el pueblo debía cumplir. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Allí se las entregó. Y lo primero que resaltó al entregarlas, le dijo: no se inclinarán ante ningún otro Dios, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Por eso le ordenó que derribaran todos los altares, todos los dioses, todas las imágenes que fueran consiguiendo en los pueblos que ellos iban a conquistar. Tienen que derribarlos, tienen que destruirlos, todo Dios. ¿Por qué? Para que no los sustituyeran a él, para que no hicieran alianza con otros dioses. Eso fue lo que les dijo, le hizo hincapié. No quiero que mi pueblo se contamine con otros dioses, ni que adoren a otros dioses. Por eso, mis amados, el subir al monte Sinaí, allí encontramos dos recursos fundamentales para que reedifiquemos nuestro templo espiritual. El primero de ellos, allí está. Vamos a identificarnos con el Dios único, el Dios verdadero. Habrá una identidad con Él, así como lo hizo Moisés. Moisés cayó y lo adoró al ver esa identificación, al ver la revelación de Dios. Yo soy el Dios de Israel. Y le dijo sus características. Y allí él se identificó. No puede haber otro Dios, hermano. Si tú quieres reedificar el templo espiritual que está dentro de ti, tú no puedes tener otro Dios. Y cuando yo digo tú no puedes tener otro Dios, no puedes tener una imagen, no puedes tener una persona o una cosa que sustituya a Dios en tu vida. Porque Él tiene que ocupar el primer lugar. Por eso hoy, mis amados, si tú tienes alguna cosa, porque puede ser un objeto, o alguna persona que está sustituyendo el primer lugar, renuncia a eso hoy. Quítalo de la primera posición, de la prioridad tuya, y dale ese lugar al Dios que vive para siempre. Renuncia a lo que le está quitando a Dios el primer lugar.
si tú quieres reedificar tu templo espiritual. Y lo segundo que vemos allí cuando subes al monte Sinaí es la obediencia. ¿Tú quieres reedificar tu templo espiritual? Pues tienes que ser obediente a las ordenanzas, a los mandamientos que están aquí en la palabra de Dios y hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Mira, en Deuteronomio 28, el 1 y el 2, lo voy a parafrasear. Él dice que Dios se agrada cuando oímos atentamente su voz para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, lo cual permite que todas las bendiciones que están tipificadas allí en Deuteronomio 28 vengan a tu vida. Y en 1 Samuel 15, 22, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. 1 Samuel 15, 22, dice así. El profeta le respondió y le hizo una pregunta: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio, o que obedezca su voz? Escucha, pueblo, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¡Wow! La obediencia es lo que aprecia a Dios, es lo que valora a Dios. ¿Quieres subir y reedificar tu templo? Obedece la palabra de Dios y haz su voluntad, mis amados. Haz su voluntad, pero no la voluntad a mi manera, es la voluntad a la manera de Dios. ¿Sabe que Norquis predicó? Una de las cosas en la predicación del viernes o en la meditación del viernes es cuando Dios sanó al ciego que le echó barro en los ojos, hizo barro y se lo colocó. ¿Cuántos estuvieron el viernes aquí? ¿Y qué le dijo? Vaya, anda, lávate al estanque de Siloé. Y ella decía, yo no lo sabía, lo copié porque me gustó, que el estanque estaba a 800 metros. Y yo le dije al negro, 800 metros son 8 cuadras. Y él no se lavó en cualquier agüita, porque él ha podido, pásame una jarra con agua para quitarme este poco de barro que tengo en los ojos. ¿Qué hizo él? Se fue y caminó con los ojos empaturrados 8 cuadras. Y se lavó allí. Y allí Dios le restituyó la vista. ¡Aleluya! Si tú quieres restituir el templo, obedece a Dios. Es que yo oigo y soy insistente en esto porque no, pero es que yo lo hago de esta manera. ¿Ustedes han oído eso? No, pero uno les dice, no, pero yo lo hago de esta manera, pastora, perdóneme, pero yo sí obedezco de esta manera. Pero es que esa no es la manera que Dios te está mandando. Pero le buscan la vuelta. No le busque la vuelta a Dios. Obedece, más nada. Y Él se va a glorificar en ti. Aleluya. Muy bien, vamos al otro monte. ¿Cuántos quieren subir conmigo al otro monte? Muy bien, subamos al monte Carmelo. Ese es tremendo, ese monte Carmelo. Subamos al monte Carmelo. Esa historia está en Primera de Reyes 18. Y ahí describe que en ese monte Carmelo se libró tremenda batalla. Una confrontación entre los falsos dioses de Baal y los de Acera. ¿Y con quién se confrontaron? Nada más y nada menos con el único Dios verdadero. Allí en ese monte fue escenario de esa confrontación. Entonces, en esta época, ¿verdad? Israel estaba pasando una de las crisis más fuertes que ha pasado. ¿Por qué? Porque estaba gobernando el rey Acab. Y el rey Acab era demasiado idólatra. Allá habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y había inducido al pueblo a que se olvidara de su Dios y adorara y obedeciera a sus dioses. Entonces, por supuesto, Dios fuerte, celoso, se molestó y mandó, como consecuencia de ese pecado,
mandó una sequía que duró alrededor de 3 años. Muy bien. Entonces, el Señor, para volver o restituir la lluvia, Él mandó al profeta Elías a que subiera al monte Carmelo, ¿verdad? Y allí retara a esos 400 profetas de Baal y a los 400 de Acera a que edificaran o construyeran un altar. Y les dio un buey. Sacrifiquen este buey. Hagan su altar, corten el buey y ahí lo ponen. Pero ¿sabe qué? No le vayan a poner fuego, sino que ustedes van a clamar a sus dioses a que mande fuego para que consuman el holocausto. ¡Wow! ¡Qué reto!, ¿no? Y eso, ustedes saben la historia, clamaron, se rasgaron sus carnes y todo, y duraron todo un día clamando a Baal y a esos dioses. ¿Y qué pasó? Nada de fuego. Y no pudieron consumir ese holocausto. Entonces, por otro lado, bueno, Eliseo se burlaba de ellos. Ay, griten más duro porque no lo están oyendo. Y ellos gritaban más duro, ¿no? Entonces, hizo lo mismo Eliseo. Pero sabe que ahí había un altar y él lo reconstruyó. Estaba el altar en el Monte Carmelo caído, destruido. Y dice que Elías reconstruyó el altar de Dios que estaba en ruinas en el Monte Carmelo. Colocó su buey, la leña, las 12 piedras, cada una representaba a las tribus de Israel. Le mandó echar agua, todo para que se viera el milagro más poderoso, ¿no? Y él lo reconstruyó. Y dice Primera de Reyes 18:37, eso sí lo quiero que lo pongan, ¿verdad? Primera de Reyes 18:37. Oró al Señor. Y mire esta oración: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¡Wow! Tremenda oración. Respóndeme. ¿Tú has orado así? Yo le he orado así. Respóndeme, Señor, respóndeme. Y en el 38, ¿qué pasó en el 38? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese sí es el Dios verdadero. ¡Aleluya! Ese sí es el Dios que respondió, no el Dios de los Baales ni de Acera. Es el Dios único y verdadero que tú y yo adoramos. Y ahora, ¿qué dice el 39? Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya, gloria a Dios. Wow. En base a esta historia, mi amado, vamos a analizar 4 razones por las cuales necesitamos subir al Monte Carmelo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vemos? Primero, mira, Elías reconstruyó el altar de Dios que estaba allí en ruinas, en el Monte Carmelo. Y esto permitió, ¿qué permitió esto? Que Elías alcanzara la victoria sobre las fuerzas del mal, sobre la fuerza de la oscuridad, sobre la idolatría. Eso le permitió obtener la victoria. Así que nosotros obtendremos la victoria cuando nosotros reconozcamos y dejemos nuestros pecados o nuestra idolatría. No es por una imagen, es por cualquier otra cosa. Entonces, mis amados, el subir al monte, tú puedes reedificar tu templo y allí vas a obtener la victoria sobre las fuerzas del mal, como lo hizo Elías sobre el enemigo. Subiendo al monte, mi amado, tú vas a reedificar y vas a lograr vencer las fuerzas del enemigo. Tu vida va a ser victoriosa, tu familia y tu ministerio, porque quitarás todo eso, mi amado. ¿Qué otra cosa hizo Elías allá?
indujo al pueblo a un arrepentimiento genuino. Los israelitas, cuando vieron esa manifestación que Dios mandó fuego y reconocieron que es el único Dios, reconocieron que habían pecado, que habían pasado todo ese tiempo sirviéndolo y adorando a dioses ajenos. Y es un pecado grande para Dios. Y ellos se arrepintieron genuinamente, se postraron y reconocieron: Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mira cómo se arrepintieron, reconocieron a Dios. ¿Sabes algo? Si tú quieres reconstruir tu templo espiritual, empecemos por reconocer que los pecados que hayamos cometido y arrepintámonos, limpiemos nuestro templo. Si tú le has fallado a Dios, tienes que arrepentirte y pedirle perdón para limpiar el templo y reedificarlo. Y yo le voy a decir una cosa: esto involucra aquellos pecados carnales, mi amado, que destruyen y arruinan tu templo. Y aquellos pecados también, quizás de pensamientos, quizás de acciones, quizás de sentimientos que tal vez no te arruinan o derriban tu templo, pero ¿sabes qué? Lo afean. Afean tu templo. Porque qué feo es colgar en tu casa un cuadrito, vamos a ponerlo para que me entiendan, un cuadrito que dice odio, otro cuadrito que dice orgullo, otro cuadrito que diga ¿qué? Rebeldía. Afean tu casa. Pero qué hermoso es cuando tú pones un cuadrito que dice amor, paz, paciencia, benignidad. Eso hermosea en tu casa. ¿Qué hay por dentro? ¿Qué hay por dentro? Porque a veces dice, ay no, yo no peco, yo no me voy de sexualidad con otros por ahí, que no consumo droga, no me voy a los brujos. Ay, pero ¿qué? Tienes orgullo, hay desobediencia, hay críticas en tu corazón. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? Todo lo que tú le puedas poner, eso afea tu templo. Quizás no te lo destruye, pero afea. Ay, ¿qué dice Efesios 4, 30 y 31? ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¡Wow! Hay que limpiarnos de todo eso para poder reconstruir o reedificar nuestro templo espiritual. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Lo tercero que hizo Elías, impulsó de nuevo la adoración a Dios. El pueblo, después de ver esas demostraciones, que cayó fuego del cielo, que se consumió todo el holocausto, todo eso, al ver los prodigios, al ver las señales, ellos se postraron y adoraron a Dios. Adoraron a Dios. Si tú quieres reconstruir tu templo espiritual, ¿sabes qué? Levanta un altar de adoración a Dios. Allí, en tu lugar secreto, levanta un altar de adoración. ¿Será que tú vas a tu lugar secreto y empezar a darle una lista de peticiones? O tú vas al lugar secreto y le dices, aquí estoy, Señor, aquí estoy, buscando de ti, de tu presencia. Señor, te necesito, te amo, Señor. Así empiezo yo todos los días.
Si quieres cantarle algo, cántales. Yo a veces me pongo a cantar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Y así me pongo a cantarle al Señor. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Y ella empieza a adorar al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levanta un altar de adoración. Aleluya. No te empieces con tanta lista de peticiones. Él es el único Dios. Y dile al Señor cuánto lo amas. Y lo cuarto, Elías provocó la lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Sabes? Que después de esa gran victoria y después de todo ese escenario, Dios le dijo algo: sube a la cumbre, no, del Monte Carmelo. O sea, no estaba en la cumbre, sube allá a la cumbre, a lo último. ¿Y sabe qué le dijo? Allí vas a orar para que venga la lluvia. Y él subió a la cumbre y empezó, se postró, dice, metió la cabeza entre las rodillas y empezó a orar. El poder de la oración. Y empezó a orar. Pero ¿sabes qué? Nada que lluvia, nada que llovía. A la séptima vez, una nubecita como de el tamaño de un puño, de una palma de una mano. Y allí dijo: viene una gran lluvia, viene una gran lluvia. Y vino esa gran lluvia. ¿Sabes? Eso está en Primera de Reyes 18, del 42 al 45, para que tú lo puedas leer. Y esto significa, mi amado, que cuando nosotros reedificamos nuestro templo espiritual, toda sequía, toda esterilidad se va a ir de tu vida. Toda improductividad se va de tu vida en el nombre de Jesús. Porque estás reedificando el templo espiritual. Todo eso se va. ¿Y sabes qué? Va a venir la lluvia sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y esa lluvia, mi hermano, esa lluvia representa todos los beneficios que Cristo conquistó en la cruz del Calvario a través de los 7 derramamientos. Él tuvo que orar 7 veces. Jesús tuvo que botar de su cuerpo 7 veces su sangre para darnos y conquistar los beneficios que tú y yo tenemos ahora. Aleluya. Y tercero, subamos al último monte y con esto terminamos. Subamos al monte de la transfiguración. Lucas 9, 28, 36. Allí encontramos, mis amados, que Jesús escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo para que subieran a orar al monte de la transfiguración. ¿Sabe que en ninguno de los evangelios que aparece esta historia dice el nombre del monte? Unos historiadores dicen que era el monte Tabor, pero como no estoy segura, preferí ponerle transfiguración. Unos dicen es el monte Tabor, otros no están de acuerdo. Y mientras Jesús oraba, se transfiguró. Dice la palabra allí que su rostro resplandeció como el sol. Y sus ropas, dicen, sus vestidos se hicieron tan blancos como la luz. Y apareció Moisés y Elías hablando con él. Wow. ¿Y sabe qué significa esto? Allí Jesús quiso subir a estos 3 discípulos, subir al monte de la transfiguración, 3 discípulos con ellos. ¿Para qué? Para que ellos vieran su verdadera identidad. Unos decían que era un profeta, otros decían que era Elías, otros decían, ahí apareció Elías hablando, así que no era Elías. Entonces, yo soy el Hijo de Dios. Se manifestó como Hijo de Dios. Es más, vino una nube y de la nube salió la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se manifestó a sus discípulos como
el Hijo de Dios, como lo que Él era. Y sabes, si vamos al término de transfiguración, transfigurar significa transformación. Una transformación que implica un cambio de forma para que se pueda visualizar su verdadera naturaleza. Y allí cuando Jesús se transfiguró, mostró su verdadera naturaleza divina. Aleluya. Allí se mostró ante los discípulos. Así que esto es la verdadera naturaleza de Dios, una naturaleza divina. Y hay algunos teólogos, mira esto que es importante, algunos teólogos consideran que esa transfiguración que mostró su naturaleza divina es lo que es algo similar a cuando nosotros como hijos de Dios morimos a nuestro yo. Morimos a nuestro yo. ¿Morimos a qué? A nuestro yo, para que Jesús se implante en nosotros y muestra la naturaleza de Jesús. Nosotros, al hablar, al predicar, al conquistar, al evangelizar, debemos mostrar la naturaleza de Jesús, mis amados. Aleluya. ¿Sabes qué dice Segunda de Corintios 3:18 en la Nueva Traducción Viviente? Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿A cuántos le ha sido quitado el velo? Entonces todos nosotros, a los que han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Cuando tú reedificas tu templo espiritual, tú estás dejando, mueres a tu yo. Muere a tu yo y deja que el Espíritu Santo comience a transformarte, quitando aquello que no es de Dios y poniendo el carácter de Dios. Aleluya. Y haciéndonos cada día más parecido a Jesús. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Y yo sé que es posible, eso lo dice la Biblia. Yo sí le digo al Espíritu Santo, sígueme transformando, sígueme cambiando, quita todo aquello que no es tuyo, que no es de tu agrado, porque yo sí me quiero parecer cada día más a Jesús. Aleluya. Entonces, cuando subimos a ese monte de la transfiguración o monte Tabor, no sé si es real, somos transformados a imagen de Jesús. Reflejamos su carácter. En vez del odio, la desobediencia, todo aquello que les dije, la rabia, la crítica, vamos a empezar a reflejar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, que es el fruto del Espíritu Santo. Cuando subimos al monte, somos transformados y podemos experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren subir a ese monte? Aleluya. Y termino diciendo, nos vamos otra vez a Ageo. ¿Sabes? Quedamos en que suban al monte a buscar madera. ¿Sí quedamos? Y ellos subieron, buscaron madera y reconstruyeron el templo. ¿Y sabe qué les dijo Dios en Ageo 2:9? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, le dijo el Señor. Y hoy el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. ¿Me van a poner la otra lámina? Mira lo que el Señor, estoy concluyendo. Reedifiquemos nuestro templo espiritual. Y la gloria postrera que vendrá sobre nosotros será mayor que la primera. Y tendremos paz en nuestra casa, en nuestra ciudad y en nuestro país, Venezuela. Aleluya. La gloria postrera será mayor que la primera. Ponte en pie. Aleluya. Y yo les voy a decir algo que puso en mi corazón el Señor. Si tú quieres que Dios
despierte tu espíritu, como lo hizo con Zorobabel y como lo hizo con Josué. Y allí comenzó todo. Si tú quieres que Dios despierte en ti eso para que tú reedifiques tu templo espiritual, pasa aquí adelante. Pasa adelante. Porque necesitamos de Él cada día. Oh Dios. Y aquí vamos a orar, vamos a clamarle a Dios. Porque queremos reedificar nuestro templo espiritual. Aleluya.